Bueno, para esta jornada nosotros tenemos previsto revisar el tema de los accidentes de tránsito. Y por supuesto, obviamente, en un inicio vamos a presentar lo que es la definición de los accidentes de tránsito. El accidente de tránsito, como ustedes pueden observar, se presenta súbita e inesperadamente y desde luego es potencialmente previsible. Ya vamos a ver al final de la jornada por qué argumentamos que precisamente es previsible. En materia de tránsito, el accidente precisamente es un suceso imprevisto que se produce con la participación o por la participación de un vehículo o más en las vías y en este sentido precisamente ocasiona en primer lugar daños materiales a los vehículos involucrados, a propiedad privada, a bienes también que corresponden a la propiedad pública y desde luego es menester que también estamos involucrados personas, por lo tanto puede causar desde lesiones a personas, discapacidades y en el caso de la muerte en las mismas, ¿no? Ahora bien, el accidente de tránsito, como les digo en términos generales, es un hecho eventual, imprevisto, que genera una desgracia o un daño. En este caso hay que tener en consideración que la ocurrencia del accidente de tránsito en sí ya se convierte en una infracción de tránsito. ¿Sí? ¿Por qué razón se lo considera ya la naturaleza por una infracción de tránsito? Porque se da por acciones o en su defecto, omisiones. ¿Qué es la omisión? No hacer algo que usted sabe y conoce que debe realizar. Conscientemente sabe que tiene que hacer algo, sin embargo, de aquello no lo hace. Esa es la omisión. Y también algunas acciones que no tienen la intención, pero sumados otros factores a la corresponsabilidad que se denomina también, suman para la gravedad de la ocurrencia de los accidentes de tránsito. En este caso, decir que nosotros podemos preverlas porque existen agentes o factores que se denominan como la negligencia, como la imprudencia o la impericia. O lo que es peor, nosotros conociendo las leyes, los reglamentos, las ordenanzas de tránsito vigentes, las inobservamos. Desconocemos o hacemos caso omiso a las órdenes dispuestas por las autoridades legítimas del tránsito y por supuesto hacemos caso omiso a las disposiciones que también nos da el agente civil de tránsito. Por lo tanto, al hablar de un accidente, su nombre lo dice, es un acontecimiento eventual. En verdad, en la mayoría se ocurre por circunstancias no deseadas, es decir, involuntariamente. ¿Por qué razón decimos esto? Porque no salimos con la intención de hacer daño o causar daño a terceras personas, por lo que es peor a nosotros mismos. O, en su defecto, nosotros inconscientemente no estamos con un estado de salud físico y mental, o nuestro vehículo sufre una avería inesperada, o en su defecto, los organismos encargados de mantener las vías en perfecto estado nos tienen en mal estado precisamente las mismas, ¿no? Baches, falta de señales de tránsito, falta de iluminación, etcétera. Por lo tanto, es algo que, como les digo, se produce con una suma de factores. Pueden haber todos a la vez o pueden concurrir varios también, pero es imposible pensar que si hay ocurrencia de dos o más de estos factores que vamos a relacionarnos, más adelante es un milagro que no ocurra el accidente, ¿no? En otras palabras, hablando ya más crudamente. Por lo tanto, como les decía, no está previsto en nuestro presupuesto de acciones cometer este delito. Pero, como es un accidente de tránsito, inclusive puede traer o conllevar consigo lamentables consecuencias, ¿no? En este caso hay que decir que, por supuesto, en el caso del conductor, tenemos que decir que debe guardar precisamente su estado de salud en un perfecto nivel de desempeño.
En este caso, como les digo, precisamente, al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor, el accidente de tránsito no va a ser punible cuando fuera por esas causas. ¿Qué significa? No, nadie puede ser reprimido por el hecho de que sea derivado por circunstancias ajenas a su voluntad o lo que no se pueda resistir o prever a que sean inevitables. Con eso estamos dándonos un margen de salvedad, aunque la responsabilidad es total. La responsabilidad nuestra es total, total, total. ¿Por qué? Porque en algunos casos nosotros podríamos decir que conducimos en bajo sustancia, bajo efectos de sustancias estimulantes, alcohol, estupefacientes, ¿no? Porque lo que se invita y se le motiva al conductor profesional es que precisamente haga su conducción lícita, porque cuenta con un documento que lo avala, debe observar con diligencia, con cuidado y con responsabilidad la ley, ¿sí? En este caso, como se dice, también tenemos que manifestar precisamente, y traemos a colación acá, que existen datos estadísticos cuyos resultados han emitido precisamente lo siguiente. Y esto está en orden de la ocurrencia con la que se dan estas causas o factores que confluyen, como digo, uno o varios para la ocurrencia de un accidente de tránsito, ¿no? Todos y cada uno tienen esto su nivel de incidencia, pero el mayor es el que está en la parte más alta. Una falta de atención a las condiciones de tránsito, ¿no? Tráfico pesado, condiciones adversas, probablemente no estamos en unas condiciones adecuadas para una conducción, se genera un caos, se genera un problema y nosotros incrementamos las posibilidades. Como les decía, hay muchas personas que creen que al haber ingerido alcohol conducen mejor o conducen bien o internamente se sobreponen a estas dificultades. Mentira. El consumo, la ingesta del alcohol siempre nos va a mermar las capacidades motrices. Por lo tanto, hace que nuestra reacción sea lenta, que no percibamos los estímulos que tenemos alrededor y ese es un causante de los accidentes de tránsito. Muchas de las ocasiones también hay conductores, y perdón que tome el nombre también, conductoras agresivas, esperamos que ustedes no lo sean, que justamente no ceden el derecho de la vía, ¿no? Son descorteses con los peatones, con los otros usuarios de las vías, y no ceden el derecho de la vía, ¿no? Van con desatenciones en la conducción, principalmente esto se orienta hacia el uso de un dispositivo móvil, ¿no? El chat, por ejemplo. Conducen a veces con exceso de velocidad porque creen que conocen la vía por la que han circulado por mucho tiempo y no dan por hecho de que podría algún momento encontrarse con algún imprevisto en la calzada, ¿no? También hay que reconocerlo, y eso es claro, hay una imprudencia por parte del peatón, hay una influencia también en las condiciones climáticas, neblina, lluvia, ¿no? Y otros factores, derrumbes, ¿no? Aluviones, etcétera, que pueden presentarse. Es muy probable la ocurrencia de estos fenómenos naturales, no estamos ajenos o exentos de que eso suceda. Algo que es responsabilidad del conductor en sí, el adelantamiento inadecuado, lo hacemos en curvas, ¿no? Lo hacemos en zonas donde hay baja visibilidad, ¿sí? Daños mecánicos, como les decía, aunque la premisa es que usted como conductor, dueño de su vehículo, sea el primero en brindarle el mantenimiento preventivo, revisar, chequear cómo está en los fluidos, cómo están los neumáticos, la presión en los neumáticos, cómo está el sistema de frenos, sistemas de luces, etcétera, ¿no? Todo lo que comprende el vehículo.
Y precisamente aquellos casos fortuitos y otros que también no están categorizados aquí, pero que cuentan bastante. Ahora bien, como le decía, el accidente de tránsito involucra vehículos, personas, bienes, y aquí es lo que se hace una correlación entre lo que es lo humano y lo material. Si bien es cierto, se dice que, por supuesto, el accidente se da por, por un suceso derivado de un error de la circulación y del cual, por ende, se producen daños materiales y lesiones a personas hasta la muerte, lamentablemente, encontramos una estrecha vinculación entre lo humano y lo material. El primero, que es el factor humano, lo constituyen los peatones, los conductores y los pasajeros. Y el segundo lo constituyen precisamente las vías y los vehículos. Aquí viene una contextualización, ¿no? Concepto claro. Desde el punto de vista social, el accidente de tránsito es una lacra que destruye, que mina a un país, que limita el desarrollo de las personas, que no le permite una participación activa o le impide seguir brindando su contingente. ¿Por qué razón? Porque pueden sufrir algunas lesiones, ¿no? ¿Qué tal algún talento se vio mermado, se cegó una vida por estas razones? Había talento, ¿no? O en su defecto tiene que invertir sus recursos en una cura, en un tratamiento, en una recuperación, o tiene que adaptarse a su nueva forma de vida, ¿no? Por eso decimos esto. El factor principal de las muertes de las personas son los accidentes de tránsito a nivel mundial, y Ecuador no está ajeno a esta realidad. De hecho, en el Ecuador, esta se ubica en el segundo lugar de causas de muerte, los accidentes de tránsito, ¿sí? Siempre y cuando van a darse estos, cuando nosotros sigamos conduciendo de la misma manera, sigamos cayendo, pecando en esos mismos errores y sigamos practicando de mala manera la conducción. ¿Cómo cambiamos todo esto? Viene la respuesta de lo dicho anteriormente. Eliminar las causas que lo provocan, ¿no? ¿Cómo eliminamos nosotros las causas que lo provocan? No es el destino o la mala suerte. Ojo con ello. Nada tiene que ver con el destino ni con la mala suerte. Es una concurrencia de coincidencias en ese lugar, en esa circunstancia, que a nosotros no nos ha dado precisamente el tiempo, la dedicación de reflexionar cuán complicados o cuán difíciles están y cómo se les puede enfrentar, ¿no? Ahora bien, el accidente de tránsito o una colisión, que mañana o la próxima sesión veremos la tipología de los accidentes, un incidente, un siniestro vial, siniestro automovilístico, como se lo quiera llamar, precisamente es un hecho que ocurre generalmente cuando un vehículo colisiona contra uno o más sectores de la vialidad, es decir, otro vehículo, contra un peatón, contra un animal, contra escombros del camino o alguna otra obstrucción estacionaria como un poste, un edificio, un árbol, entre otros, ¿no? Estos accidentes precisamente resultan en daños materiales, que ya lo dijimos, daños a los vehículos involucrados, el objeto embestido, daños humanos, lesiones, discapacidades, muerte y por supuesto, claro está, costos financieros. Obviamente, como les decía, no son aleatorios. Usualmente están acompañados por corresponsabilidades. Por ejemplo, saliéndonos un poco del tema del conductor, hay otros que son incidentes en esto. Escuchemos con atención también. Una señalización inadecuada o falta de señalización. Una carencia de iluminación en las calles. Un fallo mecánico de vehículo, tal vez por defecto de fábrica, pese a que nosotros ya hemos diagnosticado el estado mecánico. Una mala construcción, en su defecto, un mal estado de las calles, de las avenidas, de las carreteras, de los caminos, así como lo nuestro, ¿no? A veces no respetamos las señales de tránsito existentes,
Conducimos en estado etílico o efectos estupefacientes. Nos distraemos cuando usamos el celular u otros dispositivos electrónicos. Excedemos en la velocidad por sobre lo que está reglamentado. Y algunos conductores también tienden a realizar maniobras peligrosas, por decirlo menos. Si bien es cierto, como les dije, no hay la intencionalidad de lastimar, pero se da. Entonces, digamos una situación. Si usted conduce generalmente bien, respeta lo que son las señales de tránsito, las leyes, los reglamentos, pero alguna vez en algún momento usted ingirió alcohol, una fiesta, una reunión social, lo hizo y se sintió seguro para conducir. Lamentablemente, perdió inconscientemente el control de aquello. Como les dije, no es ni mala suerte ni destino. Nada tiene que ver con eso. Atropelló peatones. ¿Sabe que es ilegal manejar en ese estado? ¿No es cierto? Como que se encontrase, porque reduce las posibilidades de capacidad de maniobra. Por lo que justamente se puede decir que hay culpa. Ahí hay culpa, porque sabe conscientemente que no debe conducir en estado etílico y lo hizo, ¿no? Como les digo, usted es consciente, es cuidadoso, es responsable, es respetuoso cuando está bien, ¿no? Pero se dio una reunión social, como les digo, un compromiso, y dijo una copita, y esas fueron dos, y fueron tres, y ya. Y pasó esto por cosas que perdió la capacidad de maniobrabilidad, ¿no? Entonces, hay que ir desechando estos factores. En el tema de los accidentes de tránsito también tenemos que decir que hay varios factores. El factor humano, como decía anteriormente, la negligencia, la imprudencia, la impericia. El factor mecánico, una no revisión permanente de los sistemas, cómo están, incluso errores o fallos de fábrica, el factor climatológico y otros que podríamos decir también el tema del factor vía, porque donde desarrollamos el tránsito, precisamente en las vías. Respecto del factor humano, tenemos que decir lamentablemente que el factor humano es de alta incidencia. Y no hablamos solo de conductor, peatón, como pueden ver en la gráfica, ciclista, ¿no? Que desencadena precisamente los accidentes. La inmensa mayoría de los accidentes se registra en algún momento por el fallo humano. Tanta es la incidencia que es alta la responsabilidad del factor humano hasta el 90% de los casos, ¿no? Es decir, que probablemente no cuidamos nuestra condición psíquica. Muchos conductores conducen agresivamente, buscan el riesgo. Se sienten tan bien buscando las condiciones de riesgo, poniendo en peligro a los demás también. Causas físicas. No durmió bien, está enfermo, no respeta las normas de circulación y por supuesto su sentido de visión está mermado, ¿no? Cosas que nos podrían limitar para que nosotros salgamos a la marcha. ¿Qué afectan la accidentabilidad? Por ejemplo, lo que son las distracciones, lo que les decía, durante la conducción sobre todo, diversos estímulos que los sacan temporalmente de la concentración de la conducción. Y por supuesto, en este caso, decirles que es muy importante que usted como conductor, enfoquémonos un poquito en la conducción, no debe distraerse conversando con amigos, acompañantes, pasajeros, porque está perdiendo la debida atención, ¿no? Y hasta a veces se pierde el control del volante. Asimismo, no debe fumar, ¿no? Yo sé que todos tenemos derecho a hacer nuestras acciones, nuestras cosas, lo que nos sienta a gusto, pero fumar también es una de las acciones que perturba la atención. Otro peligro que se puede presentar en este caso
es la música a alto volumen. Tampoco es recomendable dedicarse a jugar, eh, pasar el tiempo. Por eso es recomendable que planifique su viaje, porque resulta que vamos perdiendo el tiempo y al final del día o con el tiempo corto, nos percatamos que estamos llegando con retraso a una cita, a nuestro destino, ¿no? No pensar en asuntos ajenos a la conducción en el vehículo, preocupaciones, ¿no? Y a veces sí vamos distraídos, sobre todo los varones, cuando vemos algunas cositas que nos atrae la atención bastante en las vías, en las ciudades sobre todo. El peatón también debe tener cuidado con lo que es cuando cruce las calles, percatarse que no haya vehículos en marcha cerca, debe circular también por la acera, hacer el cruce por el paso peatonal, no debe estar en la calzada. Y el pasajero de bus de transporte masivo, bajarse o subirse cuando el vehículo esté detenido totalmente y anticipar la parada, ¿no? Y los agentes de tránsito también a mí sí me ha dado gusto cuando me he encontrado con algunos de ellos, que precisamente antes de realizar alguna sanción, levantar alguna boleta, una citación, pues bien, justamente nos aconsejan de lo que debemos nosotros hacer, cómo debemos comportarnos. Muy bueno, no todos vienen con el afán de sancionarnos. Y por supuesto, en este sentido también hay que decir que nosotros tenemos que evitar, bajo todas circunstancias, precisamente evitar el tema del automatismo. ¿Por qué razón? El automatismo, ¿qué significa? Que tenemos comportamientos que se repiten, ¿sí? Pero como les digo, algunas veces se puede romper el molde. Puede haber un imprevisto y resulta que no estamos preparados para aquello. Es decir, creo que lo mejor que tiene el conductor es precisamente el estar alerta y el estar concentrado en la conducción. Hay que evitar, por ejemplo, el exceso de velocidad, hay que evitar la ingesta del alcohol, entre los primeros factores que me permito recomendarles, ¿no? El tema de la velocidad guarda relación porque ustedes saben, de acuerdo a la física, a mayor velocidad, mayor distancia recorrida, lo cual podría generar o desembocar precisamente en el accidente de tránsito. Pues muy importante que usted esté física y mentalmente sano para que pueda reaccionar de manera oportuna. Hablando del factor mecánico, o sea, de los vehículos, su responsabilidad en los accidentes es tanta que a veces, a veces depende de la fiabilidad o no de su vehículo, cómo está, y pueden darse averías que tal vez no están previstas, ¿no? Una rotura de la dirección, vean, eso es algo que nadie sabe, ¿no? ¿Cómo evitar esto? Pinchazos, reventones de los neumáticos, frenos deficientes, ¿no? Y por supuesto, todo esto demuestra precisamente que nosotros tenemos que eliminar algunos de estos factores, ¿sí? Por lo tanto, hay que llevarlo permanentemente a un taller especializado en la materia. En definitiva, respecto de este tema, nosotros tenemos que decir que precisamente la industria automotriz ha hecho innovaciones, cambios, novedades que sirven fundamentalmente para la seguridad, no para abusar de la velocidad, ¿no? Para seguridad precisamente de todos. Cada vez hay mejores sistemas autoactivados para precisamente brindar mayor seguridad, pero eso tampoco quita de que usted como conductor siga manteniendo la concentración en la conducción, ¿sí? Dentro del tema de otros que hemos colocado acá, y por supuesto, acá tenemos, como les decía, ¿no? Un tema que ya nos adelantamos a hablar.
Y precisamente tenemos que manifestar respecto del estado de las vías, ¿no? Por ejemplo, aparte de que algunos no están dados su respectivo mantenimiento, tenemos baches, eh, fallos. Hay algunas que lamentablemente por su trazado peligroso, y eso fue desde su concepción, desde el estudio, por factibilidad, etcétera, antes de que se construyan también, hubo errores de forma y de fondo, pero es algo con lo que tenemos que lidiar los conductores. Por ello es que muchas de las vías se han ganado mala fama como vía de la muerte, etcétera, ¿no? Y aquí en el Ecuador hay unas dos o tres que tienen ese mal prestigio, digámoslo así. Entonces puede ser un trazado peligroso de la vía, una señalización defectuosa, el estado inadecuado de su calzada, que es de su rodadura, en este caso el pavimento, no hay el mantenimiento respectivo, tenemos que reducir la velocidad precisamente para circular por esas vías. En parte es bueno porque estamos más alertas, pero es malo porque también tenemos que llegar a nuestro destino a tiempo, ¿no? Es incómodo también. Y una monotonía y mucho tiempo más en el volante, ustedes saben qué, provoca la aparición de los microsueños también, los anchos de los carriles, en la zona de los puentes, curvas demasiado cerradas, señalización ineficiente, el tema también que nos habla precisamente de las obstrucciones viales, visuales, ¿no? El estado de la vía, como les decía, su trazado precisamente, y hay que recordar esto que también nos va a tener a nosotros siempre, siempre alertas, ¿no? En este caso, un pequeño jalón de orejas a las instituciones porque son las encargadas de brindarnos las vías en buen estado. Yo por eso en lo personal soy precisamente muy eh, partidario de que las vías deben ser concesionadas, ¿no? Es una gran diferencia la que existe entre una vía concesionada y una que no lo es, en este caso, ¿no? Bueno, eso queda para la política del Estado, no para nosotros. Y en el tema de la industria del automóvil, que no hay que dejarlo a un lado, muchos han optado por poner como relevante el tema económico, sus ganancias. Muchos a veces obstaculizan la difusión de algunos resultados no tan favorables para su marca, ¿no? Y han optado por precisamente ocultar esta información al cliente, al usuario, precisamente, poniendo en riesgo, y por eso hemos escuchado que precisamente cierto determinado modelo que ha salido al mercado tiene algunas deficiencias, ¿no? Y respecto del factor climatológico, pues obvio, siempre va a ser muy perjudicial bajo circunstancias un poco incómodas, desfavorables, la conducción cuando no tenemos justamente nosotros eh, las condiciones aptas para la conducción, ¿no? Entonces, tenemos que manifestar precisamente que cuando usted haga una relación riesgo-beneficio y encuentre más posibilidades de riesgo, no se lance a la conducción, no se lance a la carretera. En la medida de lo posible, si puede evitar estas circunstancias adversas en la conducción, hágalo, hágalo, está a su libre albedrío. Planifique su viaje, ¿no? Y así nos irá de mejor manera. Hablando ahora bien un poquito más respecto de lo que es la negligencia, que esto sí me gustaría pues tomar un poquito más a fondo el tema de la negligencia, de la impericia, de la imprudencia, y en resumen, ¿no? Obviamente sumado al exceso de velocidad, a las malas condiciones de vehículo, a no observar las leyes de tránsito, justamente son causas totalmente relevantes en el cometimiento de los accidentes de tránsito. Hablando de la negligencia, tenemos que decir que precisamente es un acto
de desidia frente al cumplimiento de los deberes de los demás. Es una falta de sensibilidad ante el cumplimiento de los derechos y la integridad de la vida de los demás. Esto viene a ser sinónimo de irresponsabilidad por donde lo queramos ver. Es precisamente porque, hablando concretamente lo que es, ¿no? El conductor es el único responsable de la conducción del vehículo. Y es precisamente a quien se le va a atribuir todo cuanto sucede interna y externamente en el vehículo, ¿no? Por lo que, de acuerdo a la ley, se nos considera a nosotros los conductores profesionales o no, que hemos acudido a una capacitación para obtener nuestro documento, la licencia de conducción, totalmente aptos y técnicos y totalmente con conocimiento de causa, ¿no? Hay que ser diligentes, oportunos en el cumplimiento de las obligaciones que tenemos. Una de esas, por ejemplo, es chequear mecánicamente nuestro vehículo. Y lo que les decía anteriormente, ¿no? Analizar el estado de la vía, condición climatológica, para que usted vaya protegido, ¿no? Y quiero decir a los demás también, por responsabilidad, porque hay que dejar a un lado lo que es la negligencia, que está justamente relacionada con la distracción al volante, con el exceso de velocidad, con conducir bajo efectos del alcohol, con escribir mensajes de texto, con no respetar los semáforos o señales de tránsito, con conducir en sentido contrario, no manejar con la distancia adecuada. Dice que también tenemos que examinar nuestra salud, una condición emocional. Ahí nosotros diremos que como conductores estamos en condiciones óptimas para conducir nuestro vehículo. ¿Sí? Justamente tenemos, como les decía, que ser responsables en la conducción con un manejo adecuado, técnica y mecánicamente conocer el vehículo, ¿sí? Y por supuesto, conociendo todo lo que es la condición física, geográfica de las calles, avenidas, carreteras, caminos, donde circulamos con nuestro vehículo, ser prolijos en la seguridad de los pasajeros que depende de nosotros. Y por supuesto, ustedes saben que está sujeto precisamente a la acción que realiza el conductor. Y no olvidemos, ¿no? Dentro de las obligaciones del conductor está precisamente conducir con responsabilidad. Una cosa que también no quisiera que se me escape es que a nosotros también nos corresponde prepararnos, capacitarnos, aprender permanentemente. Es decir, este curso de capacitación terminará en el mes de junio, pero eso no quita que ustedes sigan aprendiendo, sigan autoeducándose, sigan conociendo más respecto de las leyes, modificaciones, nuevas, nuevas directrices, nuevas recomendaciones que se dan para la conducción, ¿no? Y lo que es mejor también, como yo digo, en este caso, también ir renovando permanentemente su vehículo para que le brinde mayor seguridad, ¿no? Sobre todo cuando usted se dedique a la actividad de transporte comercial. Obviamente, también si es un vehículo de uso particular, por supuesto, claro está, ¿no? Es mi seguridad, sobre todo. Cuando es tema de seguridad, no hay que escatimar ningún esfuerzo. Ninguno. Nada es caro cuando se trata de prevención. Otro de los aspectos que hay que guardar muchísimo cuidado y desechar lo que es la imprudencia, es una excesiva confianza en la propia habilidad, como les digo. Hay conductores que ya manejan varios años, por no usar otra palabra, pero que manejan tan mal que creen que esa forma de manejo es la adecuada y no les ha pasado algo, ya es porque no sumaron los factores, pero en algún momento les puede suceder. Y viceversa, aunque es la excepción de la regla, que hay conductores, en cambio, nobles, que son muy conscientes, que son muy observadores, que son muy cuidadosos y respetuosos de las disposiciones en el tránsito. Es muy bueno a veces ver conductores tan nobles que son más cuidadosos que aquellos que dicen estar con la experiencia en este caso. Por lo tanto, la imprudencia de la cual estamos refiriéndonos en este momento
es la falta de cuidado y la atención en la realización de los actos, ¿no? Que es el acto de conducir. Es decir, evitar precisamente tomar decisiones imprudentes, inadecuadas, que desembocan en actos no deseables que son los accidentes, ¿no? Por ejemplo, digamos usted está por una carretera, hay un deslave en ese momento, usted le quiere ganar a ese fenómeno natural. Y más graves consecuencias ha habido cuando ha habido una segunda ola de este deslave y va atrapando a todos los vehículos que no hicieron caso, no se detuvieron, no esperaron hasta que la vía se ponga en perfecto estado para la circulación. Por lo tanto, tiene que ser sustituida esta imprudencia por la prudencia, que es una norma para seguridad suya y para la colectividad. Evitar condiciones peligrosas y consecuentemente la ocurrencia del accidente de tránsito. Y finalmente, en estas causas tenemos la impericia, que es una incapacidad técnica, una falta de práctica, y lamentablemente esto es penalizado por el Código Orgánico Integral Penal, ¿no? Es decir, no podemos, en el momento que se judicializa este accidente de tránsito o sus consecuencias, obviamente, no podemos nosotros argumentar que no conocemos, ¿no? La señorita Janet Quispe, si desea, puede retirarse, no hay ningún problema. Eh, tenemos justamente que decir lo siguiente de la impericia, ¿no? No podemos argumentar nosotros bajo ningún momento, bajo ninguna circunstancia, que desconocemos de la ley, desconocemos la disposición que da alguna señal de tránsito. Por lo tanto, hay que guardar muchísimo cuidado con esto, ¿no? Y por supuesto, la impericia va a ser el desconocimiento en la conducción. Eso es en resumen. Una incapacidad técnica, la falta de conocimiento, la falta de habilidades, etcétera, ¿no? Y para concluir, precisamente con este tema, tenemos que reconocer en este caso y recomendarles a ustedes también que siempre es importante que veamos, hagamos un análisis, un balance entre lo que conviene hacer y lo que no conviene hacer, ¿no? Yo les decía, ¿no? Condiciones climatológicas adversas y ahora más. Tenemos neumáticos que no tienen la banda de rodadura, la mínima, y hay presencia de lluvia. Posibilidades de frenado mínimas, ¿no? Baches, huecos en la calzada, material extraño a la vía desperdigado, vías donde hay que tomar con mucha precaución las curvas y por supuesto esperando que las instituciones que están encargadas del mantenimiento de las vías hagan su trabajo que les corresponde.